Ok, empezamos. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Yo por acá, como dice mi querido amigo Francisco, feliz. ¿Cómo que dice? Y más feliz, ¿cómo que dice Francisco? Feliz que contento. ¿Cómo es más feliz que contento? Felices y contentos, pero más contentos que felices. Eso. La verdad, muy contento con Hashem, muy contento con todos ustedes y siempre viendo precisamente cómo Hashem nos va llevando la mano en bendición, nos va a ayudar a ser mejores personas primeramente y ser temerosos del cielo. Y bueno, Baruch Hashem, hoy continuamos con nuestra clase del libro Así una vida plena de sentido. Estamos justo en la página 101, quedamos ahí en una reflexión que estamos hablando de un tema muy importante, pero al mismo tiempo, curiosamente, muy descuidado, porque no hay poca educación sobre este tema. La mayoría, yo creo que de pronto la falta de educación es por el tabú que hay con el tema, pero decíamos que en el judaísmo la sexualidad no es un tabú, pero sí le tratamos con respeto. Es decir, el hecho que digamos que no es un tabú no significa que lo hablemos como si fuera cualquier cosa, sino que en verdad en esto también hay que educarse uno y incluso también en el pueblo de Israel, cuando una mujer o una chica se va a casar, empieza un curso antes de llegar al matrimonio, un curso con una morá, el chico con un moreo, con un rabino, les van enseñando todo y si incluso se habla o tienen que enseñarles sobre lo que es la intimidad con detalles, obviamente todo dentro del respeto, pero son cosas que sí o sí se tienen que hablar porque es importante. Es importante, además en el judaísmo tenemos muchas reglas al respecto de separación en el periodo de impureza de la mujer, etcétera. Entonces, en la mujer no judía, como ya lo hemos hablado, pero como veo que hay personas nuevas acá, o bueno, un poco más nueva con el tema del monoteísmo, en la mujer judía existe el concepto de impureza, pero en la mujer no judía no existe este concepto de impureza, o sea, no existe tuma, no existe impureza. Existe, como toda mujer, el ciclo menstrual, todo esto que es normal, pero no existe la impureza como tal por la cual el hombre judío se separa de la mujer en esos días. Entonces, aún todo esto se debe enseñar, como vimos que el Rebbe decía en el libro, dio algunos consejos y le dijo a las mujeres, porque también es muy importante una labor de las mujeres, enseñarle a sus hijas estos aspectos, y los hombres también con los hijos, etcétera, en la medida que se puede ir hablando, en la medida que van creciendo. Es importante educar en este aspecto. ¿Por qué? Porque precisamente decíamos, es un tema tan importante, pero al mismo tiempo tan descuidado, como dejado a la vida, como dejado que cada persona viva y experimente y a veces tenga desacierto en estos temas. Entonces, en la vida de las personas que ya son monoteístas, que van en esa búsqueda de ser mejores, precisamente este también es un consejo muy importante, el tema de recordar, mantener cierta distancia o no pensar como normalmente se venía pensando que dentro de las relaciones de noviazgo, como ya hemos hablado, eh, ya se debe como tal intimar y todas estas cosas, porque en verdad puede traer problemas. En el judaísmo nos centramos primeramente, eh, cuando llega el momento, hablamos de un compromiso y, y también a veces juega mala pasada las emociones. Entonces también hay que poner, como quien dice, los pies sobre la tierra y pensar, bueno, esta persona, ¿con qué voy a construir? No solamente es si esta persona me provoca mariposas en el estómago o algo así, o produce emociones, sino pensar es, bueno, ¿qué quiero construir? ¿Qué voy a hacer? Pensar entonces cosas de fondo, como que, bueno, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué quiere esa persona para su vida? Yo también qué quiero, podemos construir algo, etcétera. Y una cosa muy importante es la intimidad. La intimidad es muy importante en el matrimonio y en la relación de pareja, pero como ya vimos, dentro del matrimonio, no, es un tema que puede traer muchos problemas cuando no se maneja de la manera adecuada. Y aquí en la reflexión, vamos a repetirla, la última reflexión que hicimos en la clase pasada, decía, una joven fue a ver a un rabino diciendo que tenía dificultades para encontrar un marido adecuado. El rabino le sugirió que se concentrara en comunicarse verbalmente con sus posibles parejas para ver si eran realmente compatibles y evitar a cualquier intimidad. Esto es importante. ¿Qué está diciendo el rabino? O sea, mirar la compatibilidad.
sea, hay una pareja para cada quien. O sea, Hashem ya dispuso parejas. Así dice el Talmud en Sotá. Dice que antes de que la persona nazca, ya Hashem ha determinado su pareja. O sea, ya Hashem ha determinado quién va a ser esa pareja. Por lo tanto, nosotros tenemos que sí o sí utilizar nuestra lógica, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría para poder, dentro de nuestra parte, dentro de nuestra posición como humanos, mirar compatibilidades. O sea, no es solamente un tema de emociones, no es solamente un tema de si me gusta o no me gusta, si es bonito o bonita, no es un tema de eso. Es un tema de mirar qué tan compatible soy y qué tan compatible es esa persona con mis proyectos de vida. ¿Ya? Ahora, encontrar una persona de pronto no ágida para los jóvenes, de pronto se hace un poco difícil. No es algo que esté, digamos, no hay grandes comunidades todavía en muchas ciudades, pero es ahí donde hay que mirar la compatibilidad desde el aspecto humano, que sea una buena persona, que no haya personas de pronto metidas en religiones que son fanáticos, porque va a ser muy difícil, va a chocar. Hay personas que de pronto no conocen mucho el monoteísmo, pero están dispuestos a aprender, están dispuestos a indagar. Esas personas pueden ser una persona compatible. Hay que entender que esto no significa que vamos a encontrar ya la pareja tal cual como nosotros la pedimos o la deseamos. Pero el Rebbe dice aquí, le dice a esta mujer, a esta joven, que se comunique verbalmente. Es decir, que a través de la indagación, vamos a decirlo así, tampoco es un interrogatorio, pero en la medida que una persona charla con la otra, va conociendo a la otra persona. En la medida que una persona ve cómo la otra persona se comporta, también va conociendo cómo se va a comportar. Un consejo que yo le doy a muchas personas también es ver cómo se comporta esa persona con la familia. Así, si esa persona, a la persona que la persona le llama la atención, pues es una persona que no respeta a la familia, no respeta a sus hermanas, incluso puede ser grosero o lo que sea, esa persona casi que te está mandando un mensaje de que posiblemente te va a tocar así también si vives con esa persona. Entonces, uno tiene que ser, en esto, en pocas palabras, no es solamente mirar si me gusta, no es solamente mirar si de pronto hay algo de deseo. El deseo ya lo hemos hablado que es algo que es normal, pero la cuestión es saberlo conducir, ya hacerlo dentro de lo permitido. Pero importante charlar, le dice el Rebbe. Charlar para conocer, porque dice la mujer, he tenido muchos problemas. La típica de pronto persona que de pronto dice, he intentado, siempre he fracasado. Y yo he aconsejado personas así, y en verdad, aunque ellos no se dan cuenta, el problema lo tiene la persona, porque fija sus ojos o pone su mirada en personas que no debería, y muchas veces por faltas que tuvo en la infancia o complejos que tiene, etcétera. O sea, hay muchas cosas que mirar, y por eso todas estas cosas, todas estas clases nos ayudan a enfocarnos en nosotros, nos ayudan a enfocarnos de manera sana y a poder crecer. Y el Rebe dice que debe entonces mirar, charlar con la persona para ver si realmente es compatible y evite cualquier intimidad. Y dice la muchacha, pero en la sociedad de hoy eso es simplemente irreal. O sea, la típica frase que uno dice, no, pero es que eso no se puede hoy día. O sea, la intimidad es parte ya del vamos a conocernos, ya es lo que se maneja. Es parte ya de ese, entre comillas, conocimiento, y vemos claramente que no es así. No necesariamente es así. Y el rabino suspiró y dijo en voz baja, la intimidad es como el fuego. Cuando uno piensa que la apagará dejándola arder, no tarda en comprender que está arrojando gasolina o nafta, como dice aquí, y no agua sobre las llamas. No obstante, cuando la intimidad es experimentada con disciplina dentro del contexto del matrimonio, santificado, se vuelve un fuego que calienta a las dos personas e ilumina su hogar y su familia. Esto también se habla en Talmud en Sanedrín. Se habla precisamente que el hombre a veces puede tener vacíos, entre comillas, vacíos. O sea, puede ser, por ejemplo, un hombre está casado, eh, pero a veces dentro de la sociedad machista que hay, eh, siente o aprovecha una oportunidad por fuera, entre comillas, aprovecha una oportunidad fuera de su matrimonio y cree que en verdad eso va a ayudarle como a calmar un poco, digamos, su líbido o lo que sea, pero en verdad está causando un vacío más grande. Así enseñan los sabios en el Talmud, en Sanedrín. En pocas palabras, lo mismo acá con cualquier tipo de deseos. Acá con la intimidad también,
la persona está causando a veces un vacío más grande que puede ser más difícil ser llenado. Por eso es una herramienta muy, o sea, un tema muy poderoso en el ser humano. Por eso dice en la siguiente página, dice, ¿por qué es tan poderosa por qué la sexualidad es tan poderosa? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, eran un humano en la figura de un Dios. eh, pues después fueron separados en dos partes distintas. Por lo tanto, como está escrito en Génesis, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. El hombre y la mujer tienen constantemente esta necesidad de reunirse. La sexualidad es esta unión. Un hombre y la mujer buscan volverse una sola carne, entre comillas, y gracias a ello unirse con Dios, a cuya imagen fueron creados. No puede sorprender que la intimidad sea una fuerza tan poderosa. O sea, no debería sorprendernos, siendo que ya desde la creación está dicho cómo fue creado el hombre, como dos entidades unidas y que después fueron separadas. Es la única experiencia en la vida humana en la que nos ponemos cara a cara con Dios. Y esto es literal. Lo que pasa es que a veces cuando hablando de estos temas se nos hace difícil entender algo, es precisamente porque tenemos una dificultad, o sea, es la dificultad personal. Pero en verdad, dentro del judaísmo, dentro de lo que enseña la Torá y los secretos místicos de la Torá, se enseña precisamente que la intimidad de la pareja, del hombre con su esposa, es una de las cosas, una de las experiencias más sagradas que pueda haber y que puede incluso ayudarle a los cabalistas en esos tiempos como dice tal cual aquí, casi como una experiencia, entre comillas, profética. O sea, es como dice aquí, nos ponemos cara a cara con Dios. Nosotros estamos en una generación muy baja en la que eso se nos hace difícil de imaginar. O sea, se nos hace difícil separar a veces lo que es divino con la material, porque hay un placer de por medio. Entonces se hace como difícil pensar que haya algo más allá de lo carnal, de lo corporal, pero en verdad no es así. Es una de las cosas más poderosas que tiene el ser humano. Si se experimenta de la manera adecuada y si se hace el Leshem Shamayim, o sea, en aras del cielo. Aún eso, dice el Tania, se puede hacer con una intención completamente sagrada y no solamente pensando en detalles físicos. Dice aquí, la intimidad es también la única experiencia en la vida que nos permite volvernos verdaderamente divinos. O sea, miren el carácter que tiene esto, algo, sinceramente, la sociedad está tan degradada, vamos a decirlo así, que se hace difícil concebir a veces esto como de un carácter divino, pero ese es el punto. Re, re, Reconsiderar o resetear ideas, vamos a decirle, quitar paradigmas que tenemos. Pero vamos a entender que la intimidad es también la única experiencia en la vida que nos permite volvernos verdaderamente divinos, en tanto faculta al marido y a una mujer para crear. Ninguna otra cosa que hacemos como seres humanos es tan divina como crear una nueva vida, que a su vez puede crear otras vidas y así sucesivamente por toda la eternidad. Esta naturaleza divina es la que le da a la sexualidad su mística. Es la única ocasión que tiene el hombre de, entre comillas, saborear a Dios, de pensar como Él piensa, de crear como Él crea. O sea, es la única parte de nuestra vida que nos vuelve de ciertas formas creadores. O sea, porque no creamos como Hashem, que Hashem lo hizo, Yesh Me'ain, o sea, creó de la nada. Nosotros exactamente no hacemos lo mismo porque no somos dioses, no somos Dios. Dios es uno solo, pero Hashem nos facultó con la capacidad de crear vida. Y en verdad es un milagro. Si ustedes analizan que lo hemos hablado justo en la clase ¿cuál fue la clase? La de clase del jueves con el grupo. Estamos hablando que en la Kabbalah lo femenino le da forma a las cosas, o sea, lo completa. Lo voy a repetir acá un poquito así porque como no fue con una clase así general, pero en la Kabbalah este mundo es llamado femenino, este mundo donde vivimos, el mundo de la acción. ¿Por qué? Porque Hashem manda desde arriba, desde los mundos superiores, mucho más arriba porque Él está sobre todas las cosas. Entonces, Él manda un bien y ese bien baja y aquí se transforma, aquí toma forma, aquí se materializa.
Lo mismo pasa con esto que estamos hablando, la unión entre marido y mujer. El hombre aporta una semilla y esta semilla es completada en 9 meses a una nueva criatura, una nueva persona. Esto es un milagro si lo analizamos. O sea, como de una célula, viene la mujer, solamente recibe una célula y lo transforma. Hashem le dio ese poder de crear a ese nivel. La mujer solamente recibe una célula y transforma algo a un ser humano completo. Obviamente con la ayuda de Hashem que aporta el alma a ese ser humano. ¿Ya? Pero si lo miramos es algo sorprendente, o sea, aún biológicamente es bastante sorprendente entender cómo pasa todo esto. Entonces, esto es un reflejo de lo que ocurre también a nivel místico en la Cábala. Hashem, que es el varón, en este caso, entre comillas, varón, el dador, da todo lo que desea para este mundo, y acá este mundo, que es llamado, entre comillas, femenino, completa o transforma o materializa esa bendición que viene de arriba, ese bien que viene de arriba. Entonces la mujer tiene un poder muy grande de completar, según la Kabbalah, ya, de completar, de darle forma, de pulir. Si la mujer entiende esto, por eso que el proverbio dice, la mujer sabia edifica su hogar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene capacidad tan grande de persuadir hacia lo bueno. Es decir, la mujer tiene la capacidad de ayudar a pulir también a su marido, a su pareja, ¿ya? Tiene la capacidad de envolver. A veces, lastimosamente, esa capacidad la han utilizado para lo negativo, para cuando quieren conseguir algo, etcétera, las mujeres que no son temerosas de Dios. Pero la mujer tiene la capacidad de ayudar a completar, de darle forma a algo. Por eso también es importante la educación que la mujer da a los hijos. El hombre también es importante, pero la educación de la mujer, de la madre, es mucho más importante también. Entonces, eso es una de las cosas en la que tiene que tener cuidado la mujer, porque si tiene ese don que Hashem le dio de completar, de dar forma a las cosas, significa que también tiene una responsabilidad, y significa precisamente que la intimidad no está hecha como un mero objetivo de placer. No está hecha para eso. La intimidad está hecha para procrear. Sin embargo, tampoco se puede ir a los extremos. O sea, pensar en un extremo de que la intimidad es meramente para tener hijos y no hay nada de placer, eso está mal, porque es innegable que hay un placer de por medio. Hashem nos creó de una manera en que hay un placer de por medio, pero entonces es que ese placer llegue a ser divino también. Y eso es algo bastante, es un reto, digamos, pero se puede. O tampoco se puede separar las cosas, pensar que solamente es eh, em, algo espiritual y que no puede haber algo físico. O sea, hay dos cosas aquí, ya lo dijimos. La intimidad tiene un alma y un cuerpo, entre comillas, lo hablamos al principio. Alma y cuerpo. O en otras palabras, algo físico y algo espiritual. Por lo tanto, no se puede cometer el error de desligar el carácter espiritual que tiene la intimidad cuando la persona solamente piensa, bueno, esto es parte de la relación, esto es parte del disfrute, y no es así. También tiene una parte importante en el crecimiento espiritual. Por eso, en el momento que las relaciones no son consensuadas, o las relaciones no son basadas en la construcción de algo firme, de un plan a futuro, puede traer problemas. O sea, puede traer problemas emocionales, son cosas que no debería. La mujer debería saber que hay una importancia y una responsabilidad en esto también. Y el hombre también, por supuesto. Entonces, dice acá, la intimidad es también la única experiencia en la vida que nos permite volvernos verdaderamente divinos, en tanto faculta al marido y a una mujer para crear. Ninguna otra cosa que hacemos como seres humanos es tan divina como crear una nueva vida, que a su vez puede crear otras vidas, y así sucesivamente por toda la eternidad. Esta naturaleza divina es la que le da la sexualidad su mística. Es la única ocasión que tiene el hombre de saborear, entre comillas, a Dios, de pensar como Él piensa, de crear como Él crea. Además, la intimidad es una celebración de la vulnerabilidad. Toca el punto más blando de cada persona, la parte más privada y frágil del ser humano. En consecuencia, debemos cultivar un ambiente sano para nuestra intimidad, un ambiente que nos permita apreciar y gozar esta vulnerabilidad seguro y protegido. ¿A qué se refiere a vulnerabilidad? Pues precisamente se refiere que cuando la persona tiene la conciencia, lo que estamos diciendo es una persona buena, una persona que está pensando de una manera correcta, está
se entrega de una manera vulnerable al otro también. ¿Qué significa vulnerabilidad? Lo vamos a entender ahorita en el sentido de que la persona confía plenamente en la otra persona. Dice, ya, dice, la mayoría de nosotros deseamos una genuina intimidad, pero tenemos temor de experimentar la genuina vulnerabilidad, dejar de estar al mando de lo que sucede. A eso se refiere con vulnerabilidad. O sea, de como que, vamos a decirlo así, como va a sonar poético, pero como abandonarse a los brazos del otro, de la otra persona. O sea, no estar, es una confianza plena lo que hay aquí. ¿Sí ven? Y por eso no se va a poder experimentar la intimidad con una persona simplemente que se conoció y ya, una persona que lleva poco tiempo conociendo. No, la verdadera intimidad va fundamentada en el amor, y el amor y esa confianza que hay, que las dos personas prácticamente se abandonan uno hacia el otro, uno al otro, en la plena confianza. Por eso dice que a veces no experimentamos la verdadera intimidad porque tenemos temor de experimentar la genuina vulnerabilidad, dejar de estar al mando de lo que sucede. Pero esto hace difícil llegar a experimentar alguna vez una intimidad genuina, pues sentirse cómodo con la vulnerabilidad propia es la máxima intimidad. Y la ilusión de intimidad en la que cada persona recibe lo que necesita solo hace sentir bien a la gente en el momento, si es que lo hace. Escuchen eso. La ilusión de intimidad, es decir, lo que mayormente se vive en la sociedad es una, incluso pensándolo bien, es una ilusión de intimidad. ¿Por qué digo pensándolo bien? Porque en el peor de los casos no es más simplemente que la búsqueda de un placer físico, ¿ya? Es algo egoísta, ¿ya? Es como cuando la persona tiene deseos, como ya estudiamos la vez pasada, se vuelve como una necesidad física del cuerpo, como comer y como cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, y se llega a degenerar mucho más. Pero hablemos de personas, buenas personas, que aún así de pronto experimentan una intimidad, pero que puede ser una ilusión. ¿Por qué? Porque en verdad solamente están buscando el beneficio propio, o sea, lo que cada persona recibe, lo que necesita. Esto solo hace sentir bien a la gente en el momento, dice el Rebe, si es que lo hace, si es que logra la persona sentirse bien. Si al final siguen estando al mando, si no han expuesto su vulnerabilidad, entonces su, entre comillas, intimidad fue solo otra forma de ejercer el mando sobre la otra persona. La pregunta es, ¿cómo podemos dejarnos ir? Bueno, ya entendimos que la verdadera intimidad es, como dice aquí, es poner nuestra vulnerabilidad ante el otro. ¿Qué significa poner nuestra vulnerabilidad? Vamos a entender la manera sencilla como confiar en el otro. O sea, la persona confía plenamente con la persona que está. ¿Confía en qué? Pues confía en que es una persona en la que están construyendo algo, van a construir un matrimonio. Ya, por eso es tan difícil a veces dentro de las relaciones que se viven hoy día en noviazgo llegar a esa confianza, porque es un noviazgo, o sea, no hay aparentemente nada serio, no hay nada que les comprometa, ¿cierto? O sea, cada quien está en su casa y dice somos pareja, pero en verdad no tiene ningún compromiso con el otro. ¿Por qué? Porque cada quien se compra sus cosas por aparte, o incluso a veces de pronto depende de los padres, pero no está construyendo nada. Pues no hay nada aparentemente responsable que los una. Parece la sexualidad aquí como simplemente una diversión, un momento de diversión. Entonces no es así. En verdad, por eso hablamos de que en las leyes no agidas, la sexualidad prematrimonial es permitida solamente cuando la persona tiene intenciones de formar un hogar. Y aún así, como hay tanto problema con esto, se recomienda por la alajá que por lo menos exista un matrimonio civil, por lo menos. Porque así, de cierta forma, se introduce el compromiso en la relación, ¿ya? A veces he hablado con parejas que han tenido dificultades o tienen dificultades, pero les juro, me atrevo a asegurar que si no estuvieran casados, dejarían el barco así, rapidito, ¿ya? Pero ¿qué les hace pensar y buscar ayuda? Y rabino, necesito hablar con usted. Mire que el hecho que están casados, que están viviendo juntos. Por esa razón, incluso uno como ser humano, incluso más el hombre también, que a veces el hombre es más desprendido, entonces se recomienda que haya un matrimonio.
matrimonio civil antes de empezar a hacer estas cosas, construir las cosas bien. Por eso también se necesita fortalecer las comunidades no agidas para que esto que estamos diciendo suena raro al principio, porque como dice la chica, pero en la sociedad de hoy esto es realmente imposible hacer esto, precisamente porque la sociedad está desmoralizada. Lo que tienen que hacer las comunidades no agidas que ya hemos hablado, hablando de la educación, también es trabajar en estos aspectos desde un aspecto que se vuelva normal que los chicos ya a cierta edad pues busquen se casen con ciertas personas, que los padres también estén desde que los chicos están jóvenes pensando que se van a ir y construirle un poco también algo de sustento para ellos, ayudarles a también enseñarles o saber que los hijos son prestados, que se van en algún momento. Entonces, desde el principio irles enseñando también un poquito de esa independencia, ¿ya? Eso, que se vuelva esto normal en una sociedad, depende mucho de cómo crezcan y de cómo se comprometan y de cómo trabajen las comunidades no agidas. Entonces, suena raro, suena un poco, a veces increíble, por eso, porque la sociedad lo ha puesto como algo normal. Pero cuando la persona se casan, el amor a veces surge en el matrimonio. En el judaísmo pasa así. En el judaísmo las personas, ahí tiene que haber atracción, claro que sí. Tiene que haber atracción, tiene que haber que la persona le llame la atención al otro, pero no es la atracción lo que determina el matrimonio, vamos a decirlo así. Los chicos se reúnen, conversan, no se agarran las manos, no se tocan, no se dejan solos tampoco, ¿ya? No van a una discoteca a hablar, se reúnen generalmente en un lugar sobrio, en un lugar como un lobby de un hotel, etcétera, etcétera. Así se hace una cita, ¿ya? Y la cita es solamente para conversar. ¿Y qué se conversa? Ya lo he dicho, no hablan sobre qué color es favorito, qué película te gusta el chocolate, no se habla de esas cosas. Se habla, mire, háganse de cuenta que ustedes van a hacer el negocio de su vida, sobre todo hablo para los chicos jóvenes que están aquí. Van a hacer el negocio de su vida. Por lo tanto, no pueden dejar algo que se les escape. Si ustedes van a hacer un negocio millonario, ustedes van a procurar asegurarse bien dónde van a poner su dinero, ¿cierto? Van a preguntar bien y dice, déjame, voy a pensarlo y mientras piensa consulta con un amigo sobre el negocio, sobre otro amigo que de pronto tenga experiencia con algo sobre eso, otro amigo que invirtió en tal cosa, va preguntando, etcétera, hasta que la persona dice, hay un riesgo porque nadie está 100% seguro. En ninguna cosa hay 100% de seguridad ni en el trabajo existe. La gente dice, no, estoy nombrado o mi trabajo es contrato indefinido, yo ya estoy. No hay seguridad allí. ¿Por qué? Porque la seguridad depende de quién, de Dios, de Hashem. ¿Ya? Ese es el porcentaje de seguridad que falta de nosotros. O sea, vamos a decirlo así. De mi parte, yo me aseguro de que la inversión es el 90% de probabilidad de que voy a ganar. Pero hay un 10% de incertidumbre. Lo mismo pasa con el matrimonio. Me voy a casar con esta persona, todo lo que averigüé, todo lo que lo he conocido, todo lo que hemos hablado, los datos importantes que hemos hablado, son determinantes para yo tomar una decisión en 70%, pero existe un 30% de incertidumbre. ¿Ya? En todo es así, toda la vida funciona así. Pero en qué ese 30% se va construyendo en la medida que la persona invierte o en la medida que la persona que se casa y empieza a construir? Es decir, tiene datos válidos, tiene la información necesaria para dar el paso, para dar el siguiente paso. Tal cual como ustedes, lo que pasa es que a veces separamos las cosas. Dice, bueno, no, si es dinero, nadie quiere perder dinero. Mucho más si me dicen que tengo que invertir $4,000 en este negocio y suena bonito y todo, pero déjame, no me voy a acelerar, voy a averiguar bien. Las emociones hay que gestionarlas también igual de importante, incluso más, porque las emociones son más importantes que el dinero. Entonces, pero a veces las personas cometen el error de que con el dinero son cuidadosos, pero con las emociones no piensan tanto. Me gustó y me gustó, punto. Ya me parece bonito, me parece una buena persona. Ya yo creo que siento que es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida y frum, se arrojan a una inversión sin tener las bases suficientes. ¿Ya? Entonces, esto es tan serio, incluso más serio que una inversión de negocios, porque en un negocio, eh, las cosas pueden ser un poco más planas, vamos a decirlo así, pero cuando se invierte, entre comillas, a formar una vida con alguien, los golpes pueden ser más duros porque son emocionales. Y va a ser una guerra de lucha interna, una guerra con las emociones con el otro, va a ser difícil. Dificultades hay, siempre, pero
cuando hay un matrimonio y cuando hay hijos más todavía, las personas dicen, bueno, espérate, aquí algo está pasando, vamos a buscar ayuda, no quiero que esto se vaya a pique, tenemos que mirar qué hacemos, etcétera, etcétera. O sea, cuando hay un compromiso, las cosas pueden, en momentos de dificultad, buscar la manera de salir adelante. Por eso existe una ilusión de intimidad. ¿Por qué ilusión? Porque en verdad no hay más, no hay compromiso para los jóvenes hacer este tipo de cosas. No hay más nada que eso. Es un momento de intimidad, vamos a decirlo así. Solamente eso. Pero la intimidad es algo importante dentro de una pareja que ya tiene un vínculo más profundo que simplemente intimar. Y ese vínculo más profundo es crear, como también crear ¿qué? Un hogar, crear hijos, o crear entre comillas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Y por eso, eso es una etapa tan grande en el proceso de evolución, vamos a decirlo así, de la personalidad, de evolución del crecimiento personal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a enfrentar retos bastante grandes que si no los vivimos, solamente escuchamos, suena todo bien, pero cuando empiecen a vivirlos, ahí está el reto para empezar uno a crecer. Por eso dice aquí que solamente se puede experimentar la intimidad genuina cuando la persona, como que dice, se abandona con el otro, o sea, confían plenamente en el otro. Y como dije, a veces el amor como tal, como lo conocen, ese enamoramiento surge dentro del matrimonio. Ya, surge, hay una atracción, sí, pero también hay cosas claras del, entre comillas, entiéndame las comillas, del negocio, es decir, hay dinero, es decir, con qué vamos a vivir, ya, cuántos hijos quieres tener. Y esto es tan importante, incluso el aspecto de la afinidad con el tema religioso también, o sea, con el tema de las creencias religiosas, es tan importante porque esto también puede traer muchos problemas, ¿ya? No necesariamente estoy diciendo que tiene que conseguirse, sería ideal que se consiga una persona que está dentro del monoteísmo, sería ideal, pero también hay personas muy buenas que todavía no han sido nacidas, no han aceptado las 7 leyes, como también hay personas que aceptaron las 7 leyes y todavía no son muy buenas, ¿se entiende? O sea, el hecho que aceptaron las 7 leyes no significa que ya son perfectos. Pueden darse el caso de que se casa con una persona que está en las 7 leyes y se pegan tremenda sorpresa, ¿ya? Porque cada quien está luchando por ser mejor persona y hay algunos que aceptaron y tal vez no están luchando por mejorar más que allí. Entonces, no hay por qué cerrarse al tema de que tiene que ser monoteísta. ¿Por qué? Porque puede ser, como dije, que se lleve una sorpresa no tan agradable o puede pues, encontrar una persona que de pronto apenas está conociendo, por lo menos cree en Dios, no cree mucho en las religiones, tiene dudas, pero es una gran persona, tiene buenas cualidades. Y eso prima mucho en el sentido de que esa persona, si tiene buenas cualidades, significa que también va a ser una persona que te va a tratar bien y también puede llegar a ser temeroso de Dios. Entonces, eso es muy importante. Ahora la pregunta es, bueno, listo, si esto es importante, de pronto no sentirnos como que tener el control, sino como dejarnos ir un poco, confiar en el otro. Si esto es entonces lo que se llama, o así se puede llegar a la intimidad, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo podemos dejarnos ir? Es decir, ¿cómo puedo yo soltarme así y confiar, digamos? Quizás simplemente no podemos, dice acá. Los seres humanos son débiles, decimos, simplemente no tenemos la capacidad de confiar realmente uno en el otro. Podría ser así si fuéramos animales, pero no lo somos, somos divinos, con almas imbuidas del Espíritu de Dios que nos dio la capacidad de amar como lo hace Él. Cuando aprendemos a ver lo divino en cada uno, podemos empezar a confiar y salir de nuestras propias personas autocontenidas y desconfiadas, hasta experimentar el verdadero amor y la intimidad. Entonces, como dijimos, la intimidad es más amplio el tema que hablar de sexualidad. La intimidad en pareja se vive todo el tiempo. Es el hecho de vivir en matrimonio. Entonces podemos dejarnos ir y ser vulnerables, ser nosotros mismos sin alzar nuestras defensas, sin miedo al maltrato. Eso implica una responsabilidad de cada quien, de las dos partes. Porque también, o sea, es lo que dijo al principio, al principio del libro. Si la persona no incluyen a Dios, no incluyen a Hashem en su vida, va a ser difícil. Si una persona
ve que su pareja, su cónyuge, se abandona, vamos a decirlo así, en su confianza, es frágil en su confianza, esa persona no le va a defraudar y también entiende la responsabilidad que tiene delante de Dios. Y cuando Dios está presente en la mente de cada uno, la persona va a ser temerosa de maltratar al otro, ¿ya? O también va a ser fuerte para corregir las cosas que tiene que corregir. Entonces acá, entonces podemos dejarnos ir y ser vulnerables, ser nosotros mismos sin alzar nuestras defensas, sin miedo al maltrato. A eso se debe llegar en la vida de pareja, a confiar en el otro, saber que no es una persona que me va a defraudar, no es una persona que me va a hacer daño, no es una persona que me va a traicionar. La confianza se construye con mucho tiempo, mucho trabajo, no es de la noche a la mañana. Puede que se casaron y todo, pero la confianza es el trabajo mutuo de construirla. Pero la confianza, cuando se destruye de la noche a la mañana. En un segundo se puede destruir. Cuando alguien vulnera la confianza del otro, o sea, te expones, digamos así, o sea, tú te entregas, confías en el otro. Cuando eso es mutuo, la confianza da un crecimiento tan bonito en la pareja. Pero si la persona, alguno de los dos, por un momento, se deja llenar o se deja llevar por una tontería y se pierde la confianza, eso va a demorar muchísimo para volver a construirse. Y después dice, Rabino, pero es que yo le pedí perdón, eso fue hace rato. Oye, pues deberías entender que, que no es fácil construir la confianza mucho más después de algo así, ¿ya? Entonces, tú mismo deberías ser responsable de lo que pasó, y por lo tanto, simplemente, si en verdad la quieres, ten paciencia. Sí, agradece que te está dando una oportunidad, ¿ya? Y empieza a trabajar y trabaja sin desesperarte, porque al final de cuentas, el que rompió la confianza fuiste tú, ¿ya? Entonces, la confianza se construye muy difícil, pero tenemos que guardarla como un tesoro. Si no la valoramos, va a ser difícil nuevamente construirla. Se puede construir, sí, pero va a ser difícil y hay que entender ese trabajo. Ya hay que entender que es difícil. Entonces, por eso dice acá, cuando aprendemos a ver lo divino en cada uno, podemos empezar a confiar. Cuando yo veo en mi cónyuge el temor a Dios, cuando yo veo en mi cónyuge sus defectos, listo, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, pero además de eso veo su esfuerzo, veo su temor a Dios, o como dice mi esposa, que la persona tiene Torah. O sea, ¿qué significa que tiene Torah? Que es una persona que conoce, y que conoce y que ve uno el esfuerzo en mejorarse, en luchar por ser mejor, y sobre todo, mejor, hay una cosa que da más confianza, y es que la persona lucha por ser mejor no para el cónyuge, sino para Dios. ¿Ya? Cuando se ve eso en la pareja, uf, da una confianza a pesar de las dificultades que hay. Entonces, dice acá, eh, hasta experimentar el verdadero amor y la intimidad. Entonces podemos dejarnos ir y ser vulnerables y ser nosotros mismos sin alzar nuestras defensas, sin miedo al maltrato. Como sucede con todo lo demás, se nos ha dado una elección. Podemos dejar que la pasión física de la intimidad nos distraiga y desvíe en la persecución exclusiva de nuestras necesidades egoístas, que terminarán separando al hombre y la mujer. O bien podemos comprender la sexualidad y la intimidad como las fuerzas realmente significativas que son, como los medios de conectarse con Dios, del modo más poderoso y sublime que a su vez unen al hombre y la mujer en una unidad. O sea, si se llegó a ese nivel de confianza, donde los dos prácticamente están en las manos del otro, por eso digo, suena muy poético, porque eso hoy día casi no se ve tan fácil, pero en verdad pues, se puede llegar a un nivel de confianza tal que uno está viendo con esa pareja y tiene una confianza que sabe que esa persona no le va a fallar, y uno se siente vulnerable, entre comillas, vulnerable, ¿sabes? Porque le entregué mi vida a esa persona, ¿ya? Y esa persona también me entregó su vida, estamos trabajando juntos, y cuando eso se vive en el día a día, y se llega al momento de la intimidad, que no es día a día, puede ser un momento al día, pero ese momento es como la cúspide de eso que están viviendo diariamente, de esa confianza que viven los dos. Por eso se vuelve algo divino, se vuelve algo donde más allá del placer físico, hay una satisfacción también espiritual de saber que están con la persona que están construyendo algo. Y sobre todo cuando tienen hijos, como dije, que están buscando la manera de educarlos en ese temor a Hashem. Eh, bien, ahora dice, ¿cómo experimentamos una intimidad saludable? Una intimidad saludable requiere dos ingredientes.
disciplina y satisfacción. Debemos ejercer el autocontrol y también debemos ver la sexualidad como algo sagrado. Aquí voy a hacer una pausa. Hay una cosa que dije al principio. Eh, en el judaísmo, para nosotros los judíos, existe un momento en que se separa, el hombre debe separarse de la mujer. Esa separación no me refiero a divorcio, van a entender que se divorcian o algo así, ¿no? Se separan pues físicamente. Y de pronto no todos conocen aquí las leyes que giran en torno a esta separación, pero son leyes que pueden ser muy problemáticas para los hombres, sobre todo, a veces, porque el hombre tiene una tendencia mucho más a esta, ¿cómo diría yo? Como a esta búsqueda de la unión sexual. ¿Ya? Es una fuerza que no es o sea, no es por casualidad que vemos estas cosas y a veces el machismo y todas estas cosas. El hombre fue diseñado, tiene esta tendencia por naturaleza, ¿ya? Una fuerza sexual un poco más fuerte que la mujer, porque el hombre fue, dicen los sabios, fue creado de la tierra, o sea, de algo burdo, pero la mujer fue sacada del costado del hombre, o sea, de algo mucho más elevado. Entonces la mujer es un poco más espiritual. La mujer tiene la capacidad, normalmente pueden haber casos, excepciones, pero de manera general la mujer tiene la capacidad más fácil para ella de controlar, de ser disciplinada en su sexualidad, ¿ya? De controlar, de saber, puede tener un deseo, como estoy diciendo, eso no está mal, pero la mujer lo controla. El hombre a veces no lo controla. El hombre, si no sabe corregirse a sí mismo, si no sabe trabajar a sí mismo, si no sabe incluir el temor a Dios en su vida, va a terminar haciendo cosas que no debe hacer. Y eso precisamente, por eso nos pusieron los sabios y los nojías también, reglas con esto y dice, está prohibido andar con otra persona, está prohibido que intime con otra persona que no sea su esposa. O sea, ¿qué está diciendo Hashem aquí? ¿Que se reprima sus necesidades? No. Está diciendo es, si tienes necesidades, tienes una mujer para hacer las cosas de manera correcta, de manera sagrada. Pero el hombre con esa tendencia, creando vacíos, empieza a mirar hacia otro lado. Tiene su mujer, pero empieza a mirar hacia otro lado. No es recatado a veces, el hombre también tiene que ser recatado. Entonces, no es recatado y anda con risas y con coqueterías con mujeres de su oficina, lo que sea, está poniéndose el mismo piedra de tropiezo, porque el hombre tiene esta tendencia, como dije, y por eso mismo él tiene que ser recatado. El recato no es para la mujer solamente, el recato es para el hombre. El recato es también evitar, si uno, y más, si uno se conoce de pronto de su individualidad, cada ser humano es diferente, conoce cuáles son sus puntos débiles, vamos a decir así, tiene que poner barreras en eso. ¿Para qué? Para, obviamente, él se santificó o se entregó para una mujer solamente, y si ambos como seres humanos, como esa naturaleza que viene del alma animal, que también es algo necesario de desear a su pareja o de desear tener intimidad, para eso entonces tiene que enfocar su mente hacia lo correcto, es decir, hacia la persona que tiene y destinó como su pareja. Reprimir esta fuerza es el peor error que hay y con esto lo resumo. Ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se le ocurrió la idea de reprimir esta fuerza porque supuestamente dentro de su doctrina errónea, esto da santidad, ¿ya? O sea, se hace más santo el hombre o la persona que se abstiene, la que se hace célibe, llega a un nivel de santidad, todo lo contrario. Dicen los sabios, eso es como ponerle, no dejarle escape a una olla a presión. O sea, tarde o temprano va a explotar por algún lado. ¿Por qué? Porque una fuerza, lo que estamos hablando, una fuerza tremenda esto de la sexualidad. ¿Y esto dónde está mayormente representado? En su alma animal. El alma animal es un aliado. El alma animal no es un enemigo. Es otra cosa, también lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque se necesita el alma animal, se necesita para sobrevivir, se necesita para comer, se necesita incluso para esto, para reproducirse. Lo que hacemos es educar esa alma animal y educarla hacia donde tiene que ir a hacer las cosas de manera correcta. Ahora, cuando hay personas, bueno, decía que el tema de está bonito, ¿no? Las reglas estas de separación pueden ser muy duras para las personas
sobre todo a veces al hombre, porque hay un tiempo de separación. Ahora, ¿qué causa? ¿Qué enseñan los sabios de una manera muy linda, de una manera muy bonita? Es que en ese momento de separación, voy a decir algo que dice la halajá, no es la ley judía, no es la ley, perdón, para los no ágidas, pero solamente quiero enseñarle algo a través de esto. Cuando la mujer y el hombre se separan en esos periodos, no hay muchas reglas. Por ejemplo, el hombre no puede tocarla, ni siquiera la mano, no puede agarrar la mano a su esposa, ¿ya? Uno pensaría, pero pensé que era solamente la intimidad. No, no se le toca la mano, no se abraza, ¿ya? Tampoco se trata de ser un poco sobrio, es decir, con las palabras, se puede ser, no estoy diciendo que no, que se le rechace, todo lo contrario, dicen los sabios, en un momento en que la mujer también a veces está emocionalmente un poco frágil, entonces tampoco se trata feo o distante, no, simplemente no hay contacto físico y las palabras son cariñosas y todo, pero no palabras que puedan llevar a pensamientos que después lleven a cosas o a deseos que no se pueden en ese momento, ¿ya? Entonces, la separación para el pueblo judío no es solamente la intimidad, sino más allá de eso. Incluso, eh, estos son clases para acá, para un grupo privado, pero bueno, me acordé que esto sale a otro grupo, entonces mejor no voy a decir otras cositas que se pueden malinterpretar. Pero el punto es que esta separación lleva a ese punto, a no tener un contacto, a no se duerme en la misma cama, ya la esposa. Y esto causa una separación también, vamos a decirlo así, un poquito emocional. O sea, hay una distancia. ¿Por qué? Porque uno tiene, como quien dice, buscar la manera de no generar pensamientos que de alguna manera le van a generar deseos en un momento que no se puede. En ese momento hay que eliminar cualquier tipo de pensamiento, aunque sea hacia la esposa, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no se puede. La mujer está impura. Entonces, eh, ¿cuál es lo bonito de todo esto? Que después de ciertos días de separación, vuelven a estar en ese momento y es como comenzar de nuevo. O sea, algo se rejuvenece. O sea, hay ¿cómo diría yo? Algo se recrea, se vuelve a sentir ese amor entre los dos después de esa separación de esos días. ¿Ya? Se vuelve se vive esto nuevamente como algo bonito a pesar de que lleven años casados. ¿Ya? Entonces los sabios explican precisamente que esta separación ayuda en el sentido de que es como revivir ese amor cuando nuevamente pueden estar. Ahora, dentro de las leyes no ágidas no hay esto. Dentro de las leyes no ágidas no tiene que separarse. Ya, no tienen que hacerlo. Esto puede traer incluso problemas con la pareja cuando van a querer hacer cosas que no les toca. Ya, pero yo tuve la experiencia con una pareja que el hombre no quería convertirse o no quería judaísmo, sí creía en Dios y todo, y creía en noajismo y todo, pero la mujer quería un poco más y la mujer quería cumplir cosas que no le correspondían y estaban teniendo problemas de pareja por este tema, ¿ya? Y por eso que yo siempre en mis clases separo. Ya lo que son no ágidas, estudiamos esto. Lo que son personas que se quieren convertir, estudiamos otras cosas, porque ellos sí tienen que saberlo. Pero yo hacer clases, digamos, donde a los no ágidas les enseño cosas que no tienen nada que ver con ellos, precisamente va a causarle problemas a ellos, porque algunos allá en secreto, sin decirme nada, quieren ser más rigurosos, los mejores no ágidas del mundo, y empiezan a hacer cosas que no son y van a traer problemas a su familia. ¿Ya? Eh, ¿Por qué traigo todo esto? Por lo que dice aquí el Rebe. Dice, ¿cómo experimentamos una intimidad saludable? Dice, una intimidad saludable requiere dos ingredientes, disciplina y santificación. Debemos ejercer el autocontrol y también debemos ver la sexualidad como algo sagrado. Debemos acercarnos a la santidad de lo sexual con reverencia, como entrando al Kodesh HaKodashim, donde cada acción cuenta, donde el menor defecto es intolerable. Debemos experimentar la sexualidad en un medio controlado, con límites adecuados. De ese modo no se amortiguará la expresión del amor, a la vez que se canalizan las poderosas energías físicas en una saludable pasión. Entonces, ¿a eso qué se refiere la disciplina? Pues también se necesita disciplina en la intimidad. En este caso que comentaba yo, en el caso de los judíos,
Pues disciplina es precisamente tratar de precisamente comportarse de una manera adecuada, incluso alejar pensamientos en el momento que no se puede, ¿ya? Como es la disciplina acá en la intimidad para los demás también, para las demás naciones, pues si surge un mal pensamiento, vio una persona y le surgió un pensamiento en la cabeza, tiene que quitarlo inmediatamente. Ese es el consejo que dice el Tania, ¿ya? No dejar surgir raíces en ese pensamiento. Ah, que la chica de la oficina me sonrió. Ah, quítate eso de la cabeza enseguida, no le des raíces a eso. ¿Me entiendes? No te pongas a pensar en nada de eso porque vas a darle fuerza a eso y vas a terminar haciendo algo prohibido. Entonces, eso es la disciplina en la intimidad. También saber dónde yo me pongo barreras para no caer, para no llegar a hacer algo que precisamente rompa esa confianza que he construido con la persona que vive conmigo y también que me afecte a mí también y que me haga perder todo eso. Y en la sociedad moderna, también en la intimidad, obviamente, ya como tal, también debe haber disciplina en ciertas cosas. En la sociedad moderna, la sexualidad suele implicar a dos personas que están interesadas solo en satisfacer sus propias necesidades, pero la sexualidad tiene por objetivo ser trascendente, no indulgente, permitiéndonos hacer entrar a otra persona dentro de nuestra alma para poder construir algo más grande juntos. Solo introduciendo a Dios en la relación puede un hombre y una mujer ir más allá de sus deseos individuales y el matrimonio es el único ambiente perfecto en el cual hacerlo, lo que ya hemos dicho. En todos los otros ambientes la intimidad es insalubre y dañina. O sea, el matrimonio le da fuerza a la confianza que estamos hablando. Fuera de eso, puede ser problemático. Puede ser insalubre y dañina, como dice aquí. Pero el matrimonio le da fuerza, le da compromiso, le da confianza. Y aún así, con cuánta frecuencia somos víctimas de nuestra propia sexualidad, a permitir que nuestras necesidades y deseos sin restricciones tomen el mando sobre nuestras decisiones. Con cuánta frecuencia usamos la sexualidad para distraernos del dolor de la existencia, creyendo equívocamente que podemos remediar un problema de raíces profundas con una solución superficial. La clave de una intimidad saludable es interrumpir el círculo vicioso de la sexualidad indómita, o sea, de que no se puede domar, pues cuanto más se la alimenta, más grande se siente, lo que estamos hablando. La disciplina y la inteligencia la transforman en una experiencia sana e instructiva. Entonces se necesita disciplina también en ese aspecto. Se necesita inteligencia, no es solamente me gusta la persona, no, inteligencia. O sea, es algo sagrado, es algo que tú no te puedes poner así simplemente porque sí, o sea, deberían buscar la manera de primero matrimonio y obviamente, como dije, mirando todas las aristas del tema antes de dar un paso tan importante como el matrimonio y en eso construir, nace un amor sano en el seno de ese matrimonio. El argumento de que uno debe probar viviendo con otra persona antes de decir si casarse o no, no es válido. Cuando la sexualidad es experimentada de un modo inapropiado, solo embota nuestra capacidad de alcanzar una auténtica intimidad cuando ha llegado el momento. Si estamos cerca cuando deberíamos estar lejos, estaremos lejos cuando debamos estar cerca. Pero cuando la intimidad es experimentada adecuadamente, logramos una cercanía que se derrama sobre el resto de nuestras vidas e introduce la santidad y la unidad en todo lo que hacemos. La intimidad es una parte integral de nuestras vidas y no puede ser compartimentada. Es parte de la construcción de un hogar y una familia, de una vida plena y completa. Vamos a ver si alcanzamos a terminar este capítulo. La intimidad saludable también debe ser modesta. Por definición, la intimidad es callada y discreta. Cuando su creación, hombre y mujer, estaban desnudos, pero no se avergonzaban en la creación. Eran tan inocentes como los niños, pues veían la sexualidad solo como una parte de la creación de Dios, algo planeado para servir a una función sagrada. Pero después de transgredir y comer del árbol del conocimiento, perdieron su inocencia. O sea, sus ojos se abrieron y supieron que estaban desnudos, como dice el versículo. ¿Qué significa eso? Explica Rebe. ¿Qué significa eso que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos? Pues no es otra cosa que experimentaron una vergüenza saludable que surgía de la modestia y se cubrieron. O sea, tampoco estuvo malo. Una vergüenza saludable, ¿ya? Modestia. Y resultó de eso la modestia. Los únicos miembros de nuestra sociedad actual que no tienen autoconciencia de la sexualidad son los niños
pues han nacido con un sentido innato del pudor. Este pudor debe ser cultivado y alimentado por padres y educadores idealmente. Todos deberíamos ser tan inocentes como los niños. La sexualidad entonces fluirá de un espíritu y un alma sanos. Aprenderíamos la intimidad saludable simplemente estando junto a nuestros sanos padres y abuelos. Esto requiere, ahí está el punto de la disciplina también, requiere, si uno quiere cultivar esto en los niños que son prácticamente moldeables, vamos a decirlo así, no tienen ese sentido de pudor cuando nacen, ¿no? Y cuando están creciendo tampoco, eso le va generando, la familia lo va generando. Por eso desde pequeño se les cubre de manera recatada, se les enseña a ser recatados, pero la sociedad, o por lo menos las familias a veces, no le prestan tanta atención a eso, no se dan cuenta de la importancia de esto, que a veces son bombardeados, directo o indirectamente, los niños con cosas que enseñan totalmente lo contrario, a través de la televisión, a través de las novelas, a través de la música, que la música hoy día es prácticamente también muy dañina, no es recatada para nada. Entonces, si los niños están expuestos, o sea, al padre le gusta esta música, pero bueno, no se da cuenta que también el niño está escuchando, ¿ya? ¿Con qué mensaje está recibiendo el niño que es como una esponja, que no tiene todavía las razones para poder filtrar lo que nos sirve? Entonces, el padre, eso implica que el padre empiece también a corregirse a sí mismo y a disciplinarse y a dejar de escuchar cosas que no, realmente no son buenas, o dejar de ver cosas que no son buenas. ¿Por qué? Porque hay alguien al que también necesita, primero él tiene que construirse, esas no son cosas buenas, pero segundo, esto le sirve y le beneficia también a los que están cercanos a él. Pero en nuestros tiempos turbulentos no es tan fácil recibir esas lecciones y este concepto de pudor debe ser articulado. Los jóvenes hoy día están más que dispuestos a aprender una alternativa a nuestras normas corrientes, pero se ven presas de un torbellino de presión por parte de sus padres. Es responsabilidad de maestros, padres y toda clase de líderes enseñarles la santidad de la sexualidad. Por eso debemos luchar por tomar conciencia de que la auténtica intimidad, la genuina dignidad de un ser humano brillan desde adentro. ¿Qué clase de mensaje envían a alguien que se viste provocativamente o habla de sexualidad sin el debido respeto? Esa sexualidad abierta solo promueve actitudes sexistas que distorsionan aún más el modo en que vemos a nuestros congéneres. La verdadera belleza, la que despierta a la vez el amor y respeto, es la belleza interior. Dame un segundito, ya regreso. ¿Ya? Y por eso también en eso, dice el Rebe, vemos una sociedad completamente decaída en el tema moral y sexual, pues démosle la vuelta. Eso significa que hay algo aquí que tenemos que mirar y educarnos y también enseñar, ¿ya? Aprender. Entonces significa que debemos aprender sobre este tema también, sobre la sexualidad. Hay mucho que aprender. Ese es darle la vuelta y es lo que Hasidut nos enseña a sacar, a hacer virura, a sacar lo bueno dentro de eso malo que hay. Durante los años recientes hemos visto claramente que la conducta sexual impúdica no hace nada por el cultivo de la genuina intimidad, solo destruye el respeto por el individuo y por el hogar y la familia, pero también hemos empezado a ver a ver crecer una conciencia que pone más énfasis en la comunicación, tanto intelectual como emocional, que en la conducta sexual promiscua, y este es claramente un paso en la dirección correcta. Ha llegado la hora de reclamar nuestra sexualidad y nuestra intimidad, de devolverlas al contexto del matrimonio, al hogar y la familia. Ha llegado la hora de reintroducir a Dios en nuestras vidas íntimas, de poblar y civilizar el mundo, de volverse una sola carne y volver a nuestra intimidad original con nuestro Creador. Esta sería una auténtica revolución sexual, no la que están por ahí promoviendo. La auténtica revolución sexual es volver a los ideales de la Torá. Tomemos esta responsabilidad seriamente. Todo un mundo empezando con nuestro propio pequeño mundo, depende de ello. Y dice aquí, una vez le preguntaron al Rebe sobre su opinión sobre la educación sexual en las escuelas, dijo, discutir ese asunto ayuda a resolver un problema, respondió. Pero como nos dicen los sabios,
Cuanto más hablemos del sexo, más instigaremos. En consecuencia, hay que tener mucha precaución en esta área. Deberían hacerlo profesionales sensibles que eviten cualquier expresión o asociación provocativas. Deberían discutirse privadamente con un estudiante o como máximo con 2 o 3 y debería hacerse por separado con chicos y chicas para mantener claros límites. O sea, REVE promueve que haya educación sexual. En los años, no sé, 80, 90 empezó todo el tema de la educación sexual, pero educación no es. O sea, le están enseñando a los chicos, a los jóvenes, es cómo cuidarse y cómo pueden hacer las cosas para no tener embarazos, etcétera. Eso no es educación. Educación es cuando le enseña a la persona precisamente a ser disciplinado, cuando le enseña a la persona a cómo controlar sus emociones, cuando le enseña a la persona, volviendo al ejemplo que decía hace un momento, dónde invertir y dónde no, entre comillas, invertir. Es decir, dónde me asocio y dónde no me asocio. Por muy emociones que tenga, veo claramente esto no me conviene. ¿Ya? Saber, eso es educarse. Educarse es saber dónde puedo yo ver las cosas con claridad en cuanto mis decisiones y mucho más decisiones de vida como estas cosas que estamos mencionando. Entonces ahí terminamos el capítulo 8 y abrimos micrófonos si tienen alguna pregunta o comentario. Adelante. Adelante. Sulamit. Sí, disculpe que se me había quedado atascado aquí. Ok. Gracias, Rap. Saludos, Baruch Echenetón. Bueno. Rap, bueno, como usted dice, en nosotros está, bueno, dice, está escrito, y Dios nos creó así, que el hombre es más sensible con el tema, porque digamos que tendría como más relacionado con la tierra, ¿no es cierto?, una sensibilidad especial. En mi caso, yo no soy judía, así que la preparación que tienen ustedes de que el hombre va a entender el respeto, la prudencia y todo, es difícil para nosotras, las mujeres sobre todo, no hoy en día, sino siempre, de que el hombre pueda entender de que es algo, es una intimidad y no un deseo sexual, o sea, que va más allá de eso, o sea, es una unión y todo. Entonces, yo acá me encuentro con gente que no es monoteísta, así que, por lo tanto, uno que tiene que hacer, desechar a los hombres que llegan con esa idea, ¿no es cierto? Porque ellos no lo entienden así, no lo aceptan así, entonces, en definitiva, uno si quiere hacer las cosas bien ante los ojos del Eterno, con el temor del Eterno, se va quedando sola porque eso no lo entiende cualquier hombre. ¿Por qué qué? No le escuché la última parte. Porque no lo entiende un hombre que estudie monoteísmo. No, mire, ningún cambio ocurre de la noche a la mañana. O sea, y como decía al principio también, no se va a encontrar una persona perfecta y exactamente tal cual como uno la quiere. O sea, no va a pasar eso. Entonces, por lo tanto, uno no puede andar como, o sea, si uno rechaza, rechaza antes, que es lo que estamos hablando. O sea, cuando uno mira, se toma el tiempo de indagar, se toma el tiempo de conocer, se toma el tiempo de hablar lo necesario, uno decide si esa persona comparte con uno o no. Ahí es el momento de rechazar. Ya, ahora, cuando ya se empieza lo que es el matrimonio, como dije, siempre va a haber dificultades. Cuando se empieza una relación seria, me refiero, incluso como decíamos, según la ley Najida, ya unión libre se considera matrimonio como tal. Va a haber dificultades sí o sí, y a veces también pueden haber dificultades en la parte de la intimidad, pero no por eso inmediatamente la persona tiene que rechazar, es precisamente donde tiene que haber una comunicación entre las dos personas y tiene que haber, como decíamos ahí, la palabra, como fue que dijimos también, no debe haber voy a buscarlo aquí un segundito, tiene que haber también como un amor propio, como que decía aquí, hablaba de altruismo, pero un segundo aquí al final. Bueno, mientras lo busco aquí. O
sea, tiene que haber también, o sea, una disciplina dentro de las cosas que permite uno y que no permite. Ya, eso también hay una disciplina en ese aspecto de la intimidad también. O sea, acá. Aquí está. Dice, en la sociedad moderna, la sexualidad suele implicar dos personas que están interesadas solo en satisfacer sus propias necesidades. Pero la sexualidad tiene por objetivo ser trascendente, no indulgente. Ahí dice, página 104. Permitiéndonos hacer entrar a otra persona dentro de nuestra alma para poder construir algo más grande juntos. O sea, ¿qué significa no ser indulgente? Que tampoco significa que uno deba permitir todo en aras de. Ya, también debe haber un límite, también uno debe poner disciplina, tanto para la pareja como con uno. O sea, uno no puede estar simplemente allí siendo indulgente, simplemente cediendo a los deseos de la otra persona. Decíamos que tiene que ser algo de común acuerdo y algo que los dos precisamente disfrutan y no está uno para digamos, hacer lo que el otro quiera simplemente así. Ya, entonces tiene que ser trascendente, o sea, que los dos piensan en el otro. Ahora, si la persona ya tiene una relación, tiene una pareja y tiene estas dificultades, como decíamos, el hombre como por esa tendencia animal tiene, no dije sensible, dije que tiene una mayor fuerza precisamente hacia este tipo de cosas, hacia una mayor fuerza sexual. No dije que fuera, no hablé de sensibilidad. Pienso que al final de cuentas todos los dos cónyuges son sensibles, pero generalmente la mujer es un poco más emocional, el hombre tiende a ser un poco más, válgame la palabra, animal, ya, más por el deseo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Empezar precisamente a trabajar en eso. ¿Cómo lo hace? Pues mientras no haya una conciencia de Dios, mientras no empiece a estudiar un poco también sobre esta sabiduría divina, no va a empezar a sensibilizarse, ahí sí. Cuando se vaya haciendo sensible, va a empezar a cambiar cosas, ya. Pero también es importante la ayuda de la pareja. Y ahí cómo se hace importante cuando la pareja no es indulgente, sino cuando también pone límites y cuando también dice, mira, hay que hacer esto, mira, esto no se ve así, esto no me gusta. O sea, que tengan la libertad de expresar las cosas. Pero si uno prácticamente se reprime las cosas por no decírselo al otro, por no enojarlo, por lo que sea, ahí hay algo mal. No está funcionando bien el tema. Tiene que haber una comunicación libre, incluso para decirle, incluso en la intimidad, qué cosas le gustan y qué cosas no. No se puede simplemente estar ahí para satisfacer las necesidades del otro, porque es justo lo que estamos diciendo. Es algo altruista donde los dos buscan un beneficio personal más allá del material. Entonces, eso se logra con la comunicación. Ahora, ninguna persona está obligada a quedarse con una persona con la que no se siente bien, ¿ya? Eso también es otra cosa. Hablamos del divorcio hace tiempo, hablamos de que ese es el último recurso, pero también la persona no debe permitir todo simplemente por el temor a la otra persona o por temor a perder a la otra persona. No debe haber disciplina en estas cosas. Y como decíamos, es un trabajo de los dos. ¿Qué significa? Que él también tiene que poner su parte, también aprender un poco del tema, no necesariamente monoteísmo, pero sí que se le enseñe a valorar y a respetar, digamos, la individualidad del otro, lo que la otra persona no quiere también. Y si empieza a incluir a Dios en su ecuación, pues mucho mejor, porque así el hombre transforma su naturaleza. ¿Por qué? Rebe lo dijo, las 7 leyes no agidas ayudan a refinar el alma animal. Por lo tanto, al principio una persona, y he conocido muchos también, que al principio tienen problemas sobre este aspecto, pero hoy día ya no, ya lo controlan más, y todo eso gracias a ¿qué? A la Torá. ¿Ya? A la Torá, que le ayuda precisamente a interiorizar, a manejar las cosas. Y he conocido hombres que de pronto eran infieles y hoy día viven un matrimonio feliz, como si fuera luna de miel con su pareja. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la Torá. A mí me escriben personas por interno también, alumnos, me agradecen con palabras muy bonitas. Rabino, gracias por, de verdad que de que empecé a estudiar la Torá y usted me ha ayudado mucho. He cambiado mi forma de ser y me decían algunos en estos días. Y bueno, yo solamente pongo un granito de arena, pero es la Torá la que hace todo. Es Hashem mismo que permite que toda la naturaleza del alma animal se vaya refinando. Entonces, sí o sí se necesitan las 7 leyes, pero eso es algo que la persona misma va avanzando hacia allá. Y una manera en que la mujer a veces ayuda a avanzar es poniendo límites. Eso es otra cosa también, ¿ya?